me tenéis que disculpar, es que tuve catequesis. Tranquila, mujer, no empezaríamos sin ti. Eres parte fundamental de esta cruzada. Caballeros, nos hemos reunido hoy aquí para encauzar la historia de este nuestro país. Los aquí presentes formamos parte de la élite de esta nación, y como tal, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante la barbarie. Y recuerden, esto no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por España. Señores, estos comunistas quieren acabar con todo. No quieren dejar piedra sobre piedra de lo que hemos construido con tanto sudor y esfuerzo. La situación en los últimos meses se ha tornado insostenible. Estamos inmersos en una crisis moral. Los jóvenes ya no creen en Dios. Disculpe, hermana. No juzgue a todos por el mismo rasero. Para algunos de nosotros, Jesús es nuestro camino. Lo que está claro es que hay una crisis moral y deportiva, porque encima esos independentistas pretenden ganarnos la liga. Nuestra liga. Por no hablar de lo de la estatua. Una vergüenza. Intolerable. Con todo lo que él hizo. Pantanos. Salvar a la nación del comunismo y traer la paz a España. Y 6 copas de Europa. ¿Qué estatua? Esto, con el generalísimo, nunca hubiera sucedido. Porque, a ver, ¿qué ha hecho la izquierda por nosotros? Bueno, lo de la ley del divorcio. Yo ya estaba algo harto de mi señora. Sí, bueno. Yo cada 6, 7 años me hago un plan renove. Pero aparte de eso, ¿qué más? Mantuvieron a su Alteza. Sí, pero ¿qué más? Abrieron muchas escuelas públicas. Pero no religiosas. Sí, pero ¿qué más? Bueno, y dieron ayudas para las familias numerosas. Sí, pero ¿qué más? Y a Ley Bosman. Sí, pero aparte de la ley del divorcio, las escuelas públicas, las ayudas a las familias numerosas y la ley Bosman, ¿ha hecho algo por nosotros? El destape. ¡Sí, el destape! Pero aparte de eso, ¿han hecho algo más? No. Lo único que han hecho ha sido romper la unidad de España. Oh, malditos separatistas vascuences y catalanes. Menos mal que los galleguiños sabéis bien cuál es vuestro lugar. Es que nosotros somos galleguistas, que no nacionalistas. A mí de Galicia me gusta el paisaje, la palaya y el marisco. Ay, sí. Pero no les soporta el dialecto. No. ¿Y se acuerda, madre, cuando hicimos el camino y cantamos con aquellos chicos la de... Tú no has nacido, amigo, para estar triste. La, aunque llueva en tu corazón. La. Tú no has nacido, amigo, para estar triste. La, aunque llueva en tu corazón. Señores, no divaguemos. El asunto es que entre Ibarreche, Carol Rovira, el Llamazares, los moros y los maricones... ¡España se rompe! Confíe en la operación Lobo Gris. Sí, le pondremos una bomba al comunista ese, que ha suplantado el bueno de Rouco y le echaremos la culpa a los vascuences. Así, de un plumazo, volveremos a la conferencia episcopal y destabilizaremos a Zapatitos. Y volveremos a mandar. Recolocaremos a Aznar y a Monseñor Rouco. Rouco, torero, te quiere el mundo entero. Rouco, Varela, te quiero hasta mi abuela. Finalizó el tiempo de la dialéctica y de las palabras. Ha llegado el momento de emplear la dialéctica de las armas y de los puños. Necesitamos a alguien que lleve la bomba.
un santo, un mártir. ¿Algún voluntario? ¿Qué? ¿Amas a tu patria? ¿Amas a tu Dios? ¿Amas tus colores? La tradición. ¿Amas el amor? Sí, yo amo a todo el mundo. Pues el amor hay que demostrarlo. El amor conlleva sacrificio. ¿Por qué ha pintado tu ojera la flor de lirio real? Diga. Hombre, don Manuel, ¿qué tal va todo? ¿Bien de salud? ¿Tiene por ahí lista de adhesiones? Sí, dígame. El expresidente, su esposa, Paco. Dígale que es una pena de su casa. Maldita libertad de prensa. Don Milán, claro, como ahora tiene tanto tiempo libre. María Teresa, Pepe. ¿Pepe? Pero si está en el gobierno. No, en absoluto, ningún problema. Me alegra que tenemos tantos apoyos. No, por aquí está todo bien. Está todo preparado, ¿verdad? Tranquila, tú no vas a ser como esos palestinos. Tú irás al cielo.